considero lo más difícil. En los años he trabajado con lo que es el desgaste del acero, porque es algo muy difícil de entender, me gusta. Están sucediendo muchas cosas aquí que, al menos si vamos a revisar la literatura, tenemos que trabajar con esto, porque si queremos entender todo, tenemos que saber de qué se trata el desgaste. As far as the literature is Respecto a la literatura, Bonds, que hizo mucho trabajo, que publicó también. Ahora vamos a hablar de los trabajos publicados por Bond y los fabricantes de molino de bolas han utilizado esta información. Puede tener alguna ventaja competitiva quizás con respecto al uso de su trabajo, pero no es algo mío con lo cual puede trabajar. Así que esto es lo que podemos ver en la literatura. Aquí tenemos Peter Radichevsky, ha realizado mucho trabajo. Él estuvo trabajando cuando yo estaba en el programa de investigación, en donde hicimos las pruebas por caída de peso, y yo le pedí a Peter que empezara a revisar si podíamos trabajar un poco con respecto a este trabajo, y él trató de revisar lo que era el trabajo de desgaste a través de la corrosión, ya sea a través de la abrasión o el desgaste a través de impacto, y desarrolló distintos equipos. Empezamos a hacer pruebas y volvimos a trabajar en la universidad para seguir. Él se cambió de universidad, siguió haciendo investigación, y yo creo que esta investigación puede que se haya detenido, pero la verdad es que no llegamos nunca a un punto en donde hayamos completado las pruebas como para decir si tenemos certeza. Y desde el punto de vista del diseño, porque él era un diseñador, necesitábamos saber, por ejemplo, cuánto acero se iba a utilizar en un molino. Pero la verdad es que no llegamos nunca a un resultado en donde podríamos decir que estábamos confiados. Y lamentablemente la industria no ha entregado más información o no nos ha dado los fondos para poder seguir haciendo la investigación. Y en un circuito de molienda, cuando estamos hablando de ahorrar energía, pero prácticamente no se presta atención. Se utiliza mucha energía para poder fabricar las bolas, pero como industria minera no prestamos mucha atención respecto al desgaste de los elementos. Pero quizás yo creo que la industria ya tiene que empezar a preocuparse de esto. Aquí tenemos una prueba para abrasión de Bond. Aquí tenemos un sistema. Tenemos un tambor exterior y este otro componente, una cesta, podríamos decir, que está al interior, y en el centro, donde va a distinta velocidad, tenemos un aparato que está con Tenemos entonces distintos componentes que van en distintas direcciones, y si empezamos a utilizar este dispositivo, tenemos 400 gramos de rocas, y eso lo hicimos durante 15 minutos. Sacamos todo, pusimos otros 400 gramos y lo hicimos durante 15 minutos, y lo hicimos 4 veces. Por lo tanto, eso lo podemos hacer durante 1 hora, y después empezamos a medir estas puntas para poder tenemos que saber exactamente cuál es el material y saber cuál es la pérdida de peso de estos materiales durante ese proceso de prueba de 1 hora, para poder saber cuál es un índice de abrasión. Y esto lo escribimos en un paper, pero hemos hecho un trabajo con una conclusión. Bueno, esto es. ¿Qué pasa con estas ecuaciones? Él desarrolló no solamente estas pruebas, sino que en el 1963, con un paper, hizo, aparte de otras cosas,
trabajos para molinos de bola con algunos kilogramos de componentes de bolas comparado o dividido con la cantidad de kilowatts, y que tenemos una fórmula que AI, que no hay nada más. Aquí tenemos para los que son los liners, para las corazas, y este es para un chancador. También hizo un trabajo para los molinos, distintos otros molinos, y recolectó toda la información y calibró esta información de abrasión. Como le dije, los molinos SAC no se revisaron mucho, por lo tanto, no tenemos un modelamiento de desgaste para los molinos SAC. Ahora, ¿qué tan exactas son estas ecuaciones? Bueno, Molycop, cuando tenemos el mólico de molibdeno y de cobre, empezamos a hacer un análisis del desgaste. El material es bastante abrasivo. Y estos puntos azules nos indican los datos que se publicaron. Esta es la medida de consumo de energía, perdón, de kilogramos de acero que se estaba consumiendo por kilowatts hora. Y esto es la ecuación de Bond de predicción. Y todos estos molinos, de acuerdo al paper, porque estos son distintos molinos que son de operaciones en Perú, están de hecho en esta parte del mundo. Los triángulos provienen de otro paper, del cual también vamos a hablar, que es de Newmont, que publicó también con sus datos. Por lo tanto, la ecuación de Bond, como podemos ver aquí, es la línea con puntos. No olviden que lo que estamos buscando es este punto que sea así como esta línea imaginaria. Y podemos ver acá arriba donde tenemos los valores, que no son buenos en absoluto. Por lo tanto, si ustedes son diseñadores y necesitan utilizar las ecuaciones de Bond en un proyecto, yo me preocuparía, porque yo creo que quizás vamos a obtener las respuestas equivocadas. Ahora, para lo que es molibdeno y cobre, en Molycop se estableció una ecuación para poder predecir el desgaste de del acero, y esto se copió de un paper. En la próxima diapositiva vamos a ver algo similar con respecto al desgaste del acero, y aquí tenemos omega E como parámetro, y es esta función aquí donde tenemos el D, es el tamaño de las bolas, y este parámetro K corresponde a esta ecuación que está más abajo. Ahora, el desgaste del acero tradicionalmente se reporta en kilogramos de acuerdo a los kilowatts por hora del consumo de energía del molino. Pero aquí tenemos una representación distinta de kilowatts hora debido a la proporción de bolas al interior del molino de bolas. Y ellos tienen su propio modelo para el molino de bolas, y tienes una proporción de la cantidad de bolas asociada a, yo creo, a distintos otros parámetros. Si ustedes quieren revisar con mayor exactitud el modelamiento, las cifras son casi las mismas. Y en ese paper que se publicó, nos indica el poder total respecto a las bolas, y el consumo total promedio es un factor de 0,79. Ahora, la razón que digo esto es que si tomamos el paper y esta ecuación y la ponemos en una planilla de cálculo y se hacen las predicciones y se comparan estas predicciones con lo real, tenemos que recordar de que necesitamos este factor. No es algo que no debemos olvidar. Ahora, básicamente lo que tenemos que hacer es incorporar todo. Yo tomé esta misma ecuación, pero aquí con una pequeña diferencia. No con todas las funciones iguales. Y esta es cómo se reduce la ecuación. Pero aquí nuevamente tenemos lo que corresponde a kilos por kilowatts hora
del molino. Por lo tanto, estamos alineados con la mayoría de los otros estudios de desgaste y esta es la ecuación que tenemos. Y de su trabajo podemos decir que tenemos el índice de abrasión ahí, que es importante. Tenemos el F80 como término de su ecuación y también el pH, que es la acidez. Por lo tanto, estamos utilizando la corrosión también del lodo. Ahora, volvamos a los datos. Y esto es lo que nos daría con Bond. Y este es el modelo de Molykoff, en donde tenemos una gran mejora. Y ahora sí podemos llegar al 0.76 y podemos ver que es absolutamente yendo en esta línea. Por lo tanto, es mucho mejor que Bond. Por lo tanto, en este modelo es muy bueno. Tengo algunos problemas con esto. Hice un análisis estadístico de la información y no pude encontrar que el pH era importante desde el punto de vista de la estadística. Y la acidez no necesariamente debería ser un problema. Lo otro que encontré es que, volviendo atrás, este es el tamaño de las bolas y este es potencia -1. Esta suposición es que el desgaste de las bolas es proporcional directamente a la área de superficie de la bola, pero nos indica que a medida que la bola se desgasta, eso continúa a medida que se hace más y más pequeña, y esa suposición supone que la dureza es la misma en toda la bola. Vamos a hablar también de eso. Y también supone que el ambiente en donde las bolas están es la misma, ya sea que la bola sea pequeña o grande. Por lo tanto, no es una mala suposición. El problema está en que si revisamos la información, hay algo que se llama correlación cruzada. Y esto nos da algunos problemas porque los molinos, tenemos molinos con material fino y con material más grueso. Si tenemos un material grueso, necesitamos una bola más grande. Si el material es más delgado, tenemos una bola más pequeña. Por lo tanto, existe una correlación. Y esa correlación cruzada, con eso encontramos que los parámetros no son independientes. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a revisar el significado, cuando tenemos esa correlación cruzada, porque sencillamente puede ser la relación F de FT10, de que se debe a que ya existía una interacción entre el tamaño de las pelotas y de las bolas, y en ese caso el desgaste tiene que ser también proporcional al diámetro de las bolas. Por lo tanto, yo creo de que existe una relación que nos podría causar algunos problemas. Ahora, el pH no es importante desde el punto de vista estadístico. Eso no significa que no crea yo que no sea importante. De hecho, sí, porque el ambiente donde están las bolas inmersas tiene que tener cierta influencia debido a la naturaleza del lodo. No sabemos suficiente respecto a corrosión, por lo tanto no tenemos mucha información que correlacionar. Pero eso no significa que no exista una relación con lo que estamos hablando. Yo dije, bueno, hagamos un modelamiento más sencillo. Y desde el punto de vista estadístico, esto es lo que obtuve, que es el desgaste, es una función del diámetro con 0,724 con el índice de abrasión. Y al final obtuve un modelamiento que es casi exacto, con la misma exactitud que el modelo Molykoff. Y aquí tenemos el modelo Molykoff. No estoy diciendo de que lo mío sea mejor, sino que es un modelo más sencillo. No les da un mejor resultado que el Molykoff, pero es algo quizás en lo cual ustedes podrían considerar. Ahora, cuando ponemos la información de Newmont, descubrimos que en todos los datos, aparte de este punto que está acá, porque realmente no sé qué sucedió aquí, es una advertencia, porque eso quiere decir que nosotros no sabemos suficiente respecto al desgaste del acero.
Por lo tanto, no todos los modelos funcionan bien o con la exactitud que quisiéramos. Por lo tanto, para poder terminar con los molinos de bola, hay algo o una de las cosas que es la prueba de abrasión, por ejemplo, desde el punto de vista de precisión, no son buenos. Esto se ha hecho algún trabajo con un coeficiente de variación que es bastante alto, y eso se debe a que no existe una uniformidad en los índices de prueba porque hay distintos modelos, y eso significa que la información está muy dispersa. Lo que creo que tenemos que tener en estos modelamientos es que existe un efecto de las bolas. Quizás ustedes han estado trabajando en donde tienen ciertos parámetros de bolas y hacen un cambio y se produce un distinto desgaste de las bolas. Pero a veces cuando cambiamos incluso la composición del acero, también se produce un distinto desgaste del acero. El tratamiento del calor, la dureza, todos esos aspectos se deben influenciar, ya sea... Es decir, todos estos aspectos materiales tienen una influencia directa en este modelamiento. Y aquí tenemos toda la información. A esto me refiero con un perfil de dureza. Esto es un paper publicado y aquí tenemos la distancia del molino. Aquí tenemos la dureza, partiendo desde el centro, y aquí no. Aquí tenemos un indicativo estático. Y aquí tenemos una variación a medida que se vayan desgastando las bolas y se va cambiando la dureza. Y aquí también podemos ver algunos perfiles de molienda también. Y estas dos líneas son algunas de estas bolas que son de las que han sido forjadas y por supuesto que uno puede esperar distintos tamaños de desgaste dependiendo de estas bolas. Y aquí podemos ver un gráfico que muestra esto también. Y por supuesto que también podemos ver cuáles son las pérdidas, y una de estas son algunas de estas bolas que son las forjadas también, y esto es lo que todavía no sabemos si debería estar ahí. Y qué pasa con el sobreflujo es que también hay una diferencia, y dice que no hay ninguna diferencia, porque es interesante, ya que personalmente yo esperaría que haya una diferencia. Y cuando encuentro este documento, Donner y Van den Bosch, ellos trabajaban para Megato, y yo sé que han hecho mucho trabajo, y trabajé con ellos en Bélgica también, y no necesariamente en el desgaste, pero había algunas plantas que también, de acuerdo a sus datos, era un 30% menos de desgaste en el sobreflujo también. Y no tiene nada que ver con tiene que ver con la piscina, si es que hay una piscina de lodo o no en un molino de gran descarga. Mi sensación intuitiva es que hay más posibilidades de que dos bolas de acero se contacten sin que haya algo de lodo entre medio que sea una especie de un buffer entre ellas. Entonces, de seguro tiene que ser algo así que ocurre, que quizás explica por qué, de acuerdo a Megato, porque es mayor, hay más flujo ahí. Ahora, para terminar rápidamente, el futuro para el desgaste de los molinos de bola. Yo ya me retiré como investigador, pero por supuesto que hay suficientes datos, y como dije antes, uno realmente tiene que considerar otros factores también que son suficientemente buenos si es que uno quiere hacer el trabajo de mejor manera. Ok, los molinos, no hay nada y nada excepto del desgaste del acero, y también Giblet y Seidel en 2011 publicaron este documento, y ellos sacaron esta correlación muy interesante que dice que el desgaste era una función de J.K. Drop de los
las pruebas de caída de peso de JK, y también que la fracción del acero y el mineral en el molino también funcionaban con estas operaciones. Y también probaron con Bond, pero les fue muy mal, y aunque Bond nunca dijo que esto funcionaba para los molinos SAG, y esto es lo que sacaron. No está tan mal. Solamente esto es de la dureza, y pueden argumentar que de seguro todo esto podría tener algún tipo, toda la molienda podría tener algún impacto si es que esto está bien alineado. Pero mi preocupación es, como dijimos antes, AB no es lineal, no tiene parámetros lineales. Entonces, como dije, esto estaba todo publicado y decidí también tomar el AB no lineal y ponerlo en el MIA, que viene de una prueba de SMC, y también decidí sacar alguna fracción y no tenía el diámetro de las bolas en los datos, y esto se ve también desde un punto estadístico de operaciones, y esto también es significativo. Y esto esto encajó bastante mejor, y aquí podemos ver esto 0,3 en vez de 0,7. Así que para terminar, no les puedo hablar nada sobre el revestimiento de los molinos porque no tengo información de ello. No he visto a nadie que haga algo de manera sistemática que tenga que ver con esto. Bond también tiene una ecuación del revestimiento de los molinos, pero también podemos ver que el desgaste es de 0,75% de las corazas, el desgaste de las corazas. Y como un ejercicio yo dije, bueno, yo me pregunto que si funciona como área, o si va por área, porque esto generalmente es lo que más se relaciona. Y yo tomé una de estas típicas, hice unos cálculos sobre estas áreas en comparación al área de acero, y dividí uno por el otro y tuve aproximadamente un 0,65%. ¿Eso demuestra algo? No, en lo absoluto. Este puede ser el comienzo de la tesis del magíster de alguien, pero por supuesto que no hay duda que la cantidad de acero también tiene que ver con lo que pasa en el molino, que por supuesto que es mucho menos. Ok, y con esto voy a terminar. Este es el final de la clase magistral.